Y hacen algo muy importante ustedes. Comentabas que ustedes ayudan a ver cuál es esta información importante porque sucede mucho. Oye, yo me dedico a X sector o a X industria. ¿Por qué me van a querer hackear a mí? ¿O qué información tengo yo que pueda ser relevante? Ahí es donde ustedes pueden entrar como ayudar a que vean qué es esa parte importante. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Saludos a todos los líderes y futuros líderes que nos acompañan a escuchar las estrategias, experiencias y visiones que impulsan el éxito empresarial. El día de hoy tenemos como invitado a Cristian Torres, CEO y cofundador de Cryptos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien. A ti, Cristian, por acompañarnos el día de hoy. Mira, antes que nada me gustaría que nos platicaras qué es Cryptos, de dónde nace y qué es lo que se dedica a esta empresa. Claro que sí, con todo gusto. Les cuento un poco. Cryptos es mi segunda empresa de ciberseguridad. Dentro de la primera empresa que inicié en el ámbito, me di cuenta de uno de los problemas más grandes y desafiantes para las empresas. Muchas empresas, sin importar el tamaño, medianas, grandes, pequeñas, invierten en herramientas de ciberseguridad para proteger la información. Sin embargo, en el momento de implementar estas herramientas, se dan cuenta que cuentan con cientos, miles, millones de documentos, Word, Excel, PowerPoint, PDFs que se encuentran en la nube, en servidores, en computadores. Y realmente uno de los desafíos es localizar la información sensible antes de proteger. Y para ello, este proceso se ha vuelto muy manual, es un proceso tedioso y estamos hablando que es imposible de hacerlo humanamente. Y es por eso que iniciamos Cryptos, una empresa que básicamente ayuda a localizar información sensible. Hemos construido una tecnología propia que con el uso de inteligencia artificial localizamos toda esa información sensible entre esos millones de documentos y les permitimos a nuestros clientes entender dónde se encuentra la data más crítica para efectivamente proteger esa información. Que tocaste un punto muy importante que es esta parte de la nube, que cuando se empezó a hacer esa adopción de que todos queríamos estar dentro de ella, no te enseñaron que el que te vendan un software de la nube o que te vendan este servicio no incluye el tema de ciberseguridad. Correcto. De hecho, a ver, la nube realmente trae grandes ventajas, evidentemente, en cuanto a performance, conexiones y obviamente agilizar muchos de los procesos, que ese es el objetivo principal como tal, no solo de la nube, sino de los servicios SaaS como Scriptus y entre otros. Sin embargo, cada vez existen nuevos sistemas, nuevas tecnologías. La información es el activo más preciado de cualquier tipo de compañía y definitivamente al tener esa facilidad de compartir la data, también nos exponemos a una vulnerabilidad y es que las empresas se les fugue la información. Entonces es justamente uno de los desafíos que siempre va a haber pros y contras y obviamente las empresas nos enfocamos en proteger esa información. Y hacen algo muy importante ustedes. Comentabas que ustedes ayudan a ver cuál es esta información importante porque sucede mucho. Oye, yo me dedico a X sector o a X industria. ¿Por qué me van a querer hackear a mí? ¿O qué información tengo yo que pueda ser relevante? Ahí es donde ustedes pueden entrar como ayudar a que vean qué es esa parte importante. Sí, es correcto. De hecho, Rodolfo, te comento un poco. Cryptos como tecnología ha clasificado más de 300 millones de documentos de forma completamente automática. Hemos desplegado nuestra tecnología a más de 85,000 usuarios. Contamos con clientes en más de 9 diferentes países, desde acá, desde Estados Unidos a básicamente toda Latinoamérica. Y nos hemos encontrado con algunos escenarios donde les hago esta pregunta al público que nos oye el día de hoy. ¿Te has preguntado cuántos documentos tienes en tu computador? Realmente no tenemos respuesta a eso, pero sabemos que son en algunos casos cientos, en otros miles, y por qué no en las empresas millones de documentos que cuentan con información sensible, que cuentan con información confidencial y definitivamente no existe algún proceso, una protección en sí de esos documentos. Entonces, claro, tal vez esta pregunta se va a nivel individual, a nivel personal, pero cuando estamos hablando de una empresa de 100, 500, 1000, 5000, 10,000 usuarios, esto ya se vuelve un desafío muy importante para las organizaciones, ¿no? Que va no solo conectado a la fuga, sino también va conectado a temas de multas, de sanciones que evidentemente ninguna empresa quiere entrar en ese tema, ¿no?
Sí, el tema de estar protegidos realmente es un gran reto. Es como comenta, creo que cualquier empresa de ciberseguridad, el trabajar de este lado es estar adaptándose al cambio que se va dando por los cibercriminales, más que ellos estarse adaptando a ti como empresa de ciberseguridad. Sí, y bueno, estamos en un mundo donde realmente el Internet es una puerta muy importante en nuestras vidas, tanto personal, profesionalmente, pero sobre todo también trae estos otros lados no tan positivos de ataques, de obviamente hay un mercado lamentablemente negro en donde los ataques se han vuelto realmente importantes y hasta un mercado donde se vende la información, donde existe ya hay una economía detrás de esto. Entonces, realmente las empresas lo que buscan es por proteger su data, como decía desde un inicio, los activos más importantes de cualquier tipo de empresa y definitivamente es para lo que nosotros estamos como criptos. Y por ejemplo, Cristian, justamente hablando de este tema, ¿cuáles consideras que son las mejores prácticas en la prevención y respuesta a incidentes de seguridad cibernética? Mira, eso es un ámbito muy amplio. Definitivamente hay diferentes perspectivas y diferentes procesos para aplicarlo, pero basémonos sobre el más estándar a nivel global, que es la ISO 27001. ¿Okay? Basado en la ISO 27001, si nosotros nos ponemos a ver, todo te habla en cuanto a primero identificar la data. ¿Ok? Basémonos en dos para ponerlo un poco más sencillo. No me quiero meter a un poco muy especializado, pero es proteger e identificar. Lo que decíamos desde un inicio, si yo quiero proteger esa data, primero tengo que identificar y es ahí donde tenemos que entender, no solo a nivel de cuánta información crítica tengo, sino quién tiene acceso a esa información, cuáles usuarios son los más críticos dentro de la empresa, qué información o qué volumen de información mantengo en computadores, mantengo en la nube, la proporción como tal, cuánto de esa información incluso es obsoleta, tomando en cuenta que realmente tenemos información que permanece y consume recursos y definitivamente ni siquiera los estamos utilizando como tal. Entonces, para mí, uno de los temas principales del por qué iniciamos esta compañía es porque veíamos este gran hueco, este gran dolor, ¿no? En donde el primer paso era justamente identificar, localizar la data y definitivamente es por donde nosotros aconsejamos iniciar una estrategia de ciberseguridad. Y te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Si tú identificas dónde está esa información confidencial, ya identificas quién tiene acceso a esa data, podrías identificar cuáles son los usuarios más críticos. Y sobre esos usuarios empezar a entrenar, a capacitarles, a ponerles herramientas de protección de la información para que tú así disminuyas el riesgo. Algo así como un Pareto, ¿no? Si yo me enfoco al 20% de los usuarios más críticos, podría reducir el 80% de ese riesgo que tengo como organización. Es donde entramos en esta parte muy importante de la ciberseguridad, que es el error humano, que por mucha protección que tengas, muchos servicios y todo, siempre va a existir esa parte que si no se da la capacitación correcta al usuario, de todas maneras, aunque tú tengas el mejor software, siempre va a pasar algo. El eslabón más débil siempre seremos los seres humanos. Y obviamente, acá cuando hablamos de la ISO 27001, la ISO se basa en un proceso de clasificación. Se define en 4 categorías: confidencial, restringido, uso interno, público. Pero claro, no vamos a estar capacitando a todos los usuarios en qué es un documento confidencial, en qué es la política de clasificación en documentos restringidos o demás. Y es ahí donde nosotros hacemos el match para hacer este proceso automatizado con inteligencia artificial. Entonces, definitivamente es uno de los eslabones que tenemos que tomar en cuenta porque hay tareas que simplemente humanamente no se los puede realizar y para eso están las tecnologías, ¿no? Y es justo donde ya empezamos a meter esta parte de inteligencia artificial, como la que están aplicando ustedes. Que de hecho, digo, antes de poder entrar a este punto, que digo, es un tema muy amplio que podemos tocar aquí, me gustaría también conocer del lado de ustedes, de mismo Criptos, cómo es que se están manteniendo al tanto de estas tendencias en la ciberseguridad y cómo es que ustedes mantienen también a las mismas personas que trabajan dentro de Criptos actualizados con todo lo que está pasando. Uh-huh. Como los mencionaba desde un inicio, Cryptos es una empresa estadounidense, tenemos presencia en varios países.
hemos tenido la oportunidad de ser invertidos por grandes instituciones, fondos de capital, inversionistas ángeles e incluso instituciones corporativas. Por darte un ejemplo, uno de nuestros inversionistas es el Banco de Barclays, quien cuando iniciábamos la compañía fue uno de los primeros inversionistas. No íbamos ni un año en el mercado y ellos vieron el potencial de la tecnología que estábamos desarrollando, y es así como mi socio Alfonso y mi persona terminamos incluso viviendo en Tel Aviv, en Israel. Y al ver todo este mundo de ciberseguridad, al ver todo este camino de inteligencia artificial, es por donde nosotros desde un inicio como compañía hemos optado en incorporar estas tecnologías. Yo sé que la inteligencia artificial a lo largo de este año ha explotado y ahora todo se habla alrededor de inteligencia artificial, pero esto nosotros ya lo llevamos durante varios años. ¿Okay? Desde que inició la compañía siempre estuvimos enfocados en generar algoritmos de inteligencia artificial enfocados en la clasificación de información. Pero ¿cómo nos permanecemos durante todo este proceso actualizándonos? Pues va conectado mucho a lo que decía, estos inversionistas, esta gente que te digo, inversionistas ángeles, son empresarios que han vendido sus empresas ya y han sido muy exitosas, que se encuentran a lo largo de diferentes países, de diferentes mercados, y ellos son quienes nos han ayudado mucho en la construcción de estas tecnologías, como también un equipo propio, utilizando las últimas tecnologías, pero también capacitándonos y viendo cómo mejoramos estos algoritmos que, como te digo, para nosotros ya ha sido un camino recorrido a lo largo de inteligencia artificial. No, y me encanta escuchar esa parte de empresas que ya han aplicado el tema de inteligencia artificial desde antes. Porque justo, digo, ahorita se ha puesto muy de moda, como mencionas, por temas a veces por diseño, a veces por temas de algunos servicios, pero el tema de inteligencia artificial llega a ser muy útil justamente por todo lo que se llega a trabajar en información. Y lo que quería preguntar también, Estela, es que cómo contribuye la inteligencia artificial a esta detección y mitigación de amenazas cibernéticas de una manera pues más eficiente y precisa. Mira, pongamos el ejemplo con criptos. Hemos encontrado nosotros clientes donde tienen 25 millones de documentos. Pongamos este número como un promedio en una institución mediana grande. Clasificar esos 25 millones de documentos es una tarea que te podría tomar años. Y cuando hablo de en años, 8, 10, 12 años en clasificar el 100% de esa información de forma manual. Imagínate cada Word, cada Excel, cada documento PDF en la nube, en servidores, en computadores, que tú tengas que ir analizando uno a uno y poner este nivel de sensibilidad. Eso es una tarea imposible. A través de la inteligencia artificial y los algoritmos que nosotros hemos entrenado, Cryptos analiza más de 1000 variables, más de 1000 características por cada documento. Y esta misma cantidad de documentos, de 25 millones de documentos, nosotros los podemos clasificar en días, en semanas. De hecho, tenemos uno de los casos más importantes de Cryptos. Llegamos a clasificar 25 millones de documentos en apenas 2 semanas, donde definitivamente te estás ahorrando no solo tiempo, sino también muchísimo dinero en un proceso donde también la precisión es muy importante. El ser humano, al cometer estos errores de percepción de qué es un documento confidencial, restringido su interno público y no estar basado en una política de clasificación, deja bastantes brechas, y es donde nosotros estamos sustituyendo una tarea que es imposible hacerlo de manera manual, es imposible de hacerlo de manera humana. Y evidentemente contar con el beneficio y la visibilidad de toda esa información. Y además, digo, acabas de mencionar 25 millones de documentos, sería una tarea inhumana que se lo pudiera checar una empresa. Digo, no imaginaría ni siquiera lo que te costaría contratar la cantidad de personas para revisar esa cantidad de documentos en ese tiempo. Y pongamos, basémonos en el mismo ejemplo. Las empresas pagan un salario y esas personas, no importa si están en el área de logística, de finanzas, de contabilidad, de marketing o cualquier otra área, definitivamente si destinan un tiempo, así sean segundos, en clasificar manualmente la información, no solo es del esfuerzo humano, sino también es del costo que le toma en hacer esa tarea a una persona. Estamos hablando que una persona podría clasificar un documento entre 30 a 60 segundos, un documento, pero en nuestro benchmark, un usuario que tiene información en la nube, que tiene información en computadores, estamos hablando que en promedio tiene 6.300, 6.400 documentos en promedio. O sea, no es una tarea que
se lo pueda revisar. Y aún así, hemos encontrado computadores con 400,000 documentos, hemos encontrado computadores con 1.2 millones de documentos. Información muy sensible que evidentemente las empresas no tenían esa visibilidad clara de dónde se encontraba su información. ¿Y cuál es la misma seguridad que lleva Cryptos en este caso para que digo, ya está revisando estos documentos, tiene toda esta parte, que la misma empresa tenga protegida esta información y que quede nada más dentro de lo que es Cryptos? Mira, desde que nosotros iniciamos Cryptos, uno de los primeros pilares fundamentales era la arquitectura. ¿Cómo íbamos a construir una tecnología que no exponga a nuestros clientes y que evidentemente tenga la confianza para que luego el cliente adopte y evidentemente podamos crecer como empresa? Y desde un inicio se pensó en una arquitectura no solo segura, sino que tampoco exponga esa información de nuestros clientes dentro del proceso de clasificación. Y es así como hoy en día, como te digo, tenemos clientes en más de 9 diferentes países, trabajamos con el 50% de nuestros clientes son instituciones financieras que cuentan obviamente con altos estándares de seguridad, que nos evalúan de igual manera a ese mismo criterio, a ese mismo nivel, y que realmente se destacan en sus países. Te hablo del banco más grande de Chile, el banco más grande de Ecuador, la aseguradora más grande de México, la aseguradora más grande de Perú y entre algunos otros clientes que confían con nuestra tecnología, incluso una empresa que cotiza en bolsa acá en Estados Unidos, en el New York Stock Option Exchange. Entonces, esos estándares los van conectados hacia los lineamientos de nuestros clientes para cumplir con esa confianza y sobre todo con los estándares que permiten el uso de este tipo de herramientas. Y por ejemplo, justamente mencionabas de varios países con los que están ya pues trabajando y llevando este reto. ¿Has visto alguna diferencia también entre temas de información o misma seguridad en un país que mencionan como primer mundo contra otros que mencionan como tercer mundo? Sí, existen ciertas características, algunos se ven bastante avanzados en ese sentido y vamos a tocar ese tema el día de hoy. Sin embargo, se mantiene un estándar, ¿ya? Cuando hablamos de una ISO, de un framework NIST y de cualquier otro, por ejemplo, el mismo GDPR, la Ley de Protección de Datos Europea, que causó mucha sensación a nivel global, se ha visto replicada en cada uno de los países de Latinoamérica y es una fiel copia básicamente entre el uno del otro con un pequeño ajuste en cuanto a los tipos de formatos de información que se manejan. Pero, por ejemplo, algo que me llama muchísimo la atención es en Estados Unidos, este tema de la seguridad ya se está llevando incluso a un tema de board o del comité del directorio de una empresa, donde el Chief Information Security Officer, digamos, el CISO, es quien ya cuenta con un espacio dentro del board por la importancia, no solo a nivel de proteger la data, sino por el tema regulatorio, ¿no? Estamos hablando de multas de millones de dólares e incluso ahora en Estados Unidos se está hablando de que existe ya un tema digamos, de cárcel por un tipo de fuga. Y eso es a lo que nos lleva el mundo. O sea, las regulaciones nos están llevando a que se mantengan altos estándares con los datos de las personas, con la información, con la data en general. Y evidentemente, tal vez Latinoamérica va un paso atrás en ese sentido, pero no en mucho tiempo creo que llegaremos a ese punto también. No, estoy de acuerdo en eso. Y también ahorita tenía como duda justo por la cantidad de documentos e información que se llega a manejar. ¿Tú recomiendas que este tipo de servicio sea aplicado para empresas que sean a partir de una cierta cantidad de tiempo, cantidad de gente dentro de la empresa? ¿O puede una empresa nueva que tenga, no sé, un año o dos exagerando, ya poder empezar a implementar este tipo de servicios desde sus inicios? Creo que definitivamente empezar desde un inicio, desde el día cero que se inicia una empresa y mantener esa cultura de ciberseguridad es la mejor práctica que se lo puede realizar. Como cualquier otro, esto es un tema de costumbres, de mantener, de constancia y definitivamente mientras más tarde se lo llegue a optar, no solo más costoso, sino más difícil el incorporar buenas prácticas de ciberseguridad. Mientras que si se mantiene desde el inicio, con ciertos estándares, con esos, digamos, patrones de forma correcta, con actividades que permiten proteger, resguardar la información, se vuelve más fácil, por así decirlo, pero también menos costoso, ¿no? Porque adoptar es cambiar los procesos
de una mentalidad que no está tan segura a segura, puede generar mucha fricción en la organización y por ende impacto a nivel cultural, impacto a nivel de satisfacción de la forma de cómo trabajar dentro de una organización. Entonces, no importa el tamaño de empresa, pequeña, mediana o grande, definitivamente importa la data que uno tiene, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Justo ahorita también te tenía una pregunta dentro de pues toda esta parte que se está llevando. Solo que me la acabo de perder. No, ya la encontré. Justamente ahorita tocando el tema por ejemplo, de México. Ahorita esta parte, ¿cuál ha sentido que ha sido lo más complicado a la hora de que una empresa diga, yo quiero adoptar este tipo de tecnología dentro de mi empresa? Porque digo, vemos que es necesaria, si utilizamos millones de documentos y una empresa que tiene más de 10 años, ni imaginamos cuántos tiene, pero ¿cuál ves que es el mayor reto para que una empresa diga, sí, yo quiero empezar a hacer la adopción de este tipo de software dentro de mi empresa? Todo viene desde la parte gerencial y darle la importancia al asunto, ¿no? Ya cuando a un gerente, a los socios, a los directores se les habla de que si llega a pasar algún suceso en cuanto a la fuga de información, la empresa puede ser multada por un porcentaje de la facturación anual o por una multa que realmente representa, y estamos hablando de millones de dólares, los directores, los gerentes, los socios se ponen a pensar diferente en cómo abordar ese gran problema, ¿no? Y disminuir el riesgo. Ahora, hablemos con números en cuanto a los diferentes tipos de ataques que existen a nivel mundial. Una vez que la empresa esté conectada al Internet, sin importar el tamaño, una vez que la empresa desea el subir la información a la nube, ya se empieza a exponer a un mundo, y yo hablo de todas las empresas, aquí ya no estamos indiferentemente de la industria, del tamaño, de la localización, ya se expone. Los ataques son constantes. ¿A quién, y vamos al lado personal, a quién no le ha pasado algún suceso relacionado con una clonación de tarjeta? ¿Quién no ha recibido un correo electrónico que se ve y algunos no se notan, que son maliciosos? Que se comparte información, que existe virus, etcétera? Todo eso ya en el día a día se lo conoce. Y realmente los hackers no es que atacan a las personas de forma masiva, porque como les dije desde un inicio, esto también se ha vuelto un mercado que lamentablemente mueve mucho dinero, pero también se enfocan en las empresas, porque las empresas podrían llegar a estar desesperadas en un ataque tipo ransomware, por ejemplo, donde te secuestran los datos y te obligan a tener que pagar un monto para poder liberar esa data. Empresas que se ven obligadas e incluso ya desde una perspectiva a pérdida, donde hacen esos pagos y ni siquiera les desbloquean la información. Entonces, ¿por qué llegar a esa preocupación a nivel ya donde el negocio llegue incluso a parar, a frenarse, y obviamente ya no existe la continuidad, donde nuestros clientes se ven afectados, donde nuestra reputación como compañía dentro del mercado se ven afectados? Definitivamente es donde tenemos que poner mucho más atención. Y finalmente, hemos visto empresas que entienden muy bien la importancia y hoy se han visto, o ya no, ni siquiera desde hoy, ya desde hace algún tiempo han empezado a incorporar herramientas, protecciones, políticas, pero también vemos a otras que todavía se ven en ese pensamiento de es que si no me ha pasado, entonces no va a pasar nada. Pues lamentablemente no es así. O sea, incluso una vez que a una empresa se ve atacada, el promedio entre que se fue atacada y que se dio cuenta, estamos hablando en promedio 6 meses. O sea, puede ser que ya ingresaron, que ya te robaron, y 6 meses para que tú te des cuenta de que hubo algún tipo de infiltración, de algún tipo de vulnerabilidad. Ahí entra una frase muy famosa: si eres una empresa, o ya te hackearon o no sabes que estás hackeado. Punto. Exacto, tal cual. Una de las más sonadas a nivel global, y es así. Sí, es la realidad. Y también justamente te iba a preguntar en este tema de ransomware, que digo, es muy debatido, creo que ese tema, porque muchos dicen nunca pagues, otros dicen pagues. Del lado de criptos, ¿ustedes cómo consideran ese lado que ustedes llevan tal cual la información de estas empresas? Pues realmente aquí es protegerse o identificar dónde está la información sensible antes de proteger. Estar un paso más adelantado que los ataques, que los hackers. Y definitivamente nuestro consejo es no promover en el mercado este tipo
de actividades, porque realmente es exactamente la ciberseguridad, se lo puede ver reflejado con la seguridad física, ¿no? Si es que hay robos y se comercializan esos productos robados, realmente es porque hay un mercado y lamentablemente eso crece. Lo mismo sucede en la ciberseguridad y definitivamente lo que nosotros queremos y nuestro propósito como compañía realmente es el evolucionar las tecnologías de inteligencia artificial, de ciberseguridad en beneficio para la humanidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando y promovemos a lo largo de la oferta de nuestro propio producto. Y Cristian, por ejemplo, algo que me gustaría, ya de entre mis últimas también preguntas, es ¿cuáles son sus metas y retos que ven ahorita para lo que es México, para lo que es este año y el que sigue? Mira, México es uno de los principales mercados donde tenemos no solo clientes, sino que vemos una necesidad muy latente de un producto como el que nosotros ofrecemos. México realmente no solo tenemos un equipo de ingenieros, de soporte, de comercial y demás dentro de esta región, sino que hay todavía mucho por hacer. Hay mucho por hacer en el sentido de que las empresas cada vez se dan cuenta no solo de la importancia de la protección de datos, sino también hay la Ley Federal de Protección de Datos que se vuelve muy relevante para sus actividades. Ahora ya no importa el tamaño de empresa, no importa la industria que estés, estás obligado por cumplir por tema regulatorio como compañía con ciertos estándares que realmente al principio van a tomar al azar, pero ya cuando empezamos a ver multas, cuando empezamos a ver ya este tema de multas a lo largo del tiempo y multas importantes desde una perspectiva económica, definitivamente el chip va a cambiar a nivel del criterio humano, a nivel de la gerencia, a nivel del directorio y demás. Así que México para nosotros es un mercado donde estamos liderando con nuestra tecnología en términos de clasificación. Queremos seguir creciendo en conjunto y evidentemente ayudar a las diferentes empresas. Me parece excelente esa parte, Cristian. Digo, veo que se tenga que hacer por tema de multas que adopten esto cuando pues, realmente es por seguridad de la misma empresa. Van a perder más dinero por no invertir en este tipo de servicios que por no hacerlo. Tal cual, tal cual. A veces digamos, es más caro el no hacerlo y obviamente no es que es un ahorro el día de hoy, más bien es una pérdida para mañana el no ejecutar esas acciones de forma temprana. Y suena feo, pero pues es la cultura que dicen que malamente la llaman la cultura mexicana. El hasta que no te pasa, no lo buscas la solución o no inviertes en ello. Pero bueno, cada vez se ven más de casos y demás, entonces espero que también a lo largo de esta conversación que estamos teniendo, Rodolfo, se pueda promover una diferente pensamiento, un diferente pensar en cómo debería yo proteger la información de mi compañía, de mi empresa, de mi familia también y de mis amigos, ¿no? Porque realmente esto cae sobre el humano. Totalmente de acuerdo, Cristian. Y ya como último, me gusta siempre dejarles un pequeño espacio al final para que nos dejes con un mensaje de tu lado como líder, Cristian, ya sea que lo quieras dejar como empresa de ciberseguridad, como líder de criptos, como tú como persona, para justamente estos líderes y directores que te están escuchando hoy. Con todo gusto, Rodolfo. Mira, no traía ninguna en mente, sin embargo, te puedo decir que Criptos realmente ha demostrado esta innovación en un gran problema, en un problema global. Gran parte del equipo de Criptos se encuentra en Latinoamérica y aún así hemos generado una tecnología disruptiva en este mercado, donde los beneficios se han visto claramente importantes en cuanto a riesgos, en cuanto a ciberseguridad, en cuanto a compliance y solo les invito a pensar en cómo yo tengo que proteger esa data, en cuánta información tengo y efectivamente qué acciones yo voy a tomar el día de hoy para no llegar a temas muy críticos en este mundo donde los ataques realmente sobran. Me gusta para dejar y terminar esta entrevista con ese mensaje. Cristian, te agradezco mucho la información y el estar al ver y haber compartido con nosotros todo este servicio que está haciendo Criptos. Realmente yo algo que siempre me gusta decir en las entrevistas es acérquense a los expertos, no se esperen hasta que les pasen las cosas para empezar a invertir en este tipo de softwares, en este tipo de productos que ya existen. Y pues, Cristian, de nuevo, muchísimas gracias. No sé si quieras dejarnos incluso hasta un contacto, alguna información, algo para que te busquen en caso de que estén interesados.
Claro que sí, Rodolfo. Y bueno, primero la página de Cryptos es www.cryptos.io y me pueden localizar muy bien por LinkedIn. Cristian Torres me encuentra en mi perfil directamente sin ningún tipo de inconveniente. Y en el caso de comunicarse conmigo también lo pueden hacer por ese medio o por la página web basado en sales@cryptos.io. Excelente, pues muchísimas gracias, Cristian. Sería todo por hoy. Seguiremos en contacto y como les comentamos, si están interesados en más información, busquen a Cristian, busquen a Cryptos y con gusto ellos les van a brindar la información para que empiecen a implementar este tipo de servicios en sus empresas. Cristian, de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Rodolfo. Un excelente día, tarde con todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego.